Arturo Murillo. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que el exministro fue capturado en Estados Unidos. Es investigado por el caso gases lacrimógenos. Detención de Murillo. Las autoridades bolivianas pedirán la extradición del exministro de Gobierno, detenido el pasado 22 de mayo en Estados Unidos. El núcleo principal sería Áñez, el señor Arturo Murillo y el señor López Julio. Estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos. Comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Y si se tiene que extraditar al señor Murillo, se lo tiene que hacer. Es necesario realizar esa investigación. Todos los hechos de corrupción tienen que ser castigados y tienen que ser investigados. Más sobre el tema, el exministro de Gobierno Arturo Murillo fue arrestado en Estados Unidos. La justicia de ese país lo investiga por soborno y lavado de dinero. En Bolivia hablan de su extradición. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exministro y mano derecha de Yanine Áñez, Arturo Murillo, fue arrestado e imputado. Estaría acusado por los cargos de soborno y lavado de dinero, en el caso de gases lacrimógenos. Lo que acabamos de recibir de manera pronta es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Murillo y otros ciudadanos presuntamente habían participado en el esquema de sobornos entre noviembre del 2019 y abril del 2020. El comandante general de la policía adelantó que se trabajará con la Interpol. Aguilera explicó los procedimientos para que el exministro pueda ser extraditado. Que están vinculadas, en principio, al ejercicio del uso indebido de influencias que han permitido la compra de material, en este caso gas lacrimógeno. Estos elementos indudablemente sirven como sustento para que el Estado se habilite a hacer estas peticiones e Interpol va a realizar por su parte a través de los canales respectivos la información, va a transmitir esta información a los Estados Unidos. La mano derecha de Yanine Áñez, Arturo Murillo, cuenta con procesos pendientes en la justicia boliviana. Dentro de este caso, gases lacrimógenos y otros hechos de corrupción en el país. Y el comandante nacional de la policía señaló que se cumplen los requisitos para lograr la extradición del exministro Arturo Murillo. Agregó que en Bolivia tiene dos procesos, uno por desvío de 156 millones de bolivianos y otro por la compra de armamento no letal. Se ha confirmado la detención y la imputación del exministro Arturo Murillo. ¿Dónde ha sido detenido esta ex autoridad? ¿Por qué delitos? De parte del Departamento de Justicia o de Estado de los Estados Unidos, que hace conocer que el señor Arturo Murillo Prijic estaría detenido e imputado por delitos vinculados a la corrupción, es decir, legitimación de ganancias ilícitas. ¿El exministro Arturo Murillo puede ser extraditado al país? ¿Se está trabajando con la Interpol ya con esta información? Entiendo que el señor ministro de Gobierno ha efectuado ya diversos procesos penales, uno de ellos por el desvío de 156 millones de bolivianos y otros producto de la irregular adquisición de gas lacrimógeno a través de una empresa que tenía residencia en el norte. Lo que corresponde es que el Ministerio Público, a través del órgano jurisdiccional, tramite ante la Cancillería la extradición de él. Y creo que los requisitos necesarios para que se efectúe este trabajo se han dado, entre ellos que exista la misma tipología en ambos países. ¿Cuál sería la tipología? En Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas y en Estados Unidos lavado de dinero. ¿Cuánto tarda, coronel? ¿Son de 2 semanas, un mes? Es impreciso, porque evidentemente se tienen que proceder primero a transcribir los requerimientos, es decir, hacer un relato fáctico de lo que ha acontecido, de los elementos de prueba y sobre todo a fundamentar la solicitud, desacreditar
evitando que este sea un trabajo, entre comillas, una petición que tenga una connotación política. Una vez cumplidos, se traslada un equipo del Interpol a recoger al detenido en el país requirente y se lo traslada. Se ha logrado efectuar actividades de investigación con relación a 2 oficiales que dependían del señor Arturo Murillo, uno de los cuales ha prestado una declaración informativa y ha afirmado que realizó este depósito, es decir, de 100.000 bolivianos con una diferencia de 18 segundos por instrucción del capitán Daniel Bellot, quien era su edecán. Tenemos más. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Arturo Murillo junto a otro funcionario boliviano y 2 empresarios estadounidenses son acusados de soborno y lavado de dinero. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Oficina de Asuntos Públicos. Miércoles 26 de mayo de 2021. Exministro de Gobierno de Bolivia, propietario de una empresa con sede en Florida y otros 3 acusados de soborno y plan de lavado de dinero. 2 ciudadanos bolivianos y 3 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos. Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, de 57 años, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, de 51, Luis Berman, de 58, Brian Berman, de 36 y Philip Lichtenfeld, de 48. Participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020. Durante ese momento, Luis Berman, Brian Berman y Lichtenfeld pagaron $602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia. Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano, funcionario del gobierno. Los sobornos se pagaron para que la empresa de Brian Berman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia. Específicamente, un contrato de aproximadamente $5.6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales. Las 5 personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determina cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. El secretario de Justicia auxiliar interino Nicolás McQuaid, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, y el agente especial a cargo, Anthony Salisbury, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, hicieron el anuncio. A continuación, conozcamos quién es Arturo Murillo y su trayectoria como político. Arturo Carlos Murillo Prijic, exministro de Gobierno, fue detenido el 22 de mayo en Estados Unidos, acusado de ser parte de una red de sobornos. Él es una de las 5 personas que fue detenidas en ese país por la compra de gases lacrimógenos para el Estado boliviano. Murillo fue diputado en la Asamblea Legislativa entre el 2006 y 2010. Luego fue senador en el periodo 2015-2019. El 2019, tras la crisis política registrada en el país y que derivó en la renuncia de Evo Morales, Yanine Áñez asumió la presidencia del país. Murillo fue posesionado ministro de Gobierno y así, quien fuera uno de los rivales más enconados de Evo Morales, se convirtió en el hombre fuerte del gobierno transitorio. En su primera intervención, la autoridad dijo que iba a comenzar una cacería. Vamos a hacer que la ley caiga con el
más fuerte peso. Vamos a hacer que la ley se cumpla a cabalidad. Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana y esas personas que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país. El 8 de enero, el entonces ministro de Gobierno mostró las esposas con las que supuestamente iban a prender a Evo Morales por el caso audioterrorismo de noviembre del 2019. Esto fue lo que dijo en aquel entonces. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le va a pasar nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país. El caso de la compra de gases lacrimógenos puso en jaque a varias autoridades del país. En pleno gobierno de transición, el entonces ministro de Gobierno pidió la renuncia del procurador del Estado, José María Cabrera, quien observó el proceso de compra. Yo creo que debería presentar todas las pruebas que hay, ¿no es cierto? Ha tenido 10 meses para investigar y para presentar las pruebas. Murillo fue también el hombre cercano de Samuel Doria Medina, de quien se alejó luego de que éste decidiera no ser candidato presidenciable. Luego Murillo se acercó al movimiento Demócratas. Fue uno de los impulsores de la candidatura de Yanine Áñez, con la frase "¿y si fuera ella?". El excuñado de Murillo y otros 2 funcionarios policiales fueron identificados dentro del eslabón de corrupción en la compra de gases lacrimógenos. Un funcionario policial todavía no fue identificado. El ex cuñado de Arturo Murillo fue presentado este miércoles por la tarde en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, acusado de ser parte del caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. El aprehendido es investigado por retirar en 4 oportunidades dinero de las cajas de seguridad del exministro Arturo Murillo. Este señor, que podemos evidenciar en pantallas, es un piloto comercial que tenía la facilidad de ingresar de nuestro territorio nacional y también salir. Básicamente los países donde se trasladaba este sujeto era Argentina y Brasil. Brasil, el país que era utilizado para generar los recursos de la corrupción. Daniel Alice Paredes fue aprehendido en la ciudad de Cochabamba. El gobierno señala que es uno de los eslabones de un clan liderado por el exministro Arturo Murillo. Antes de ser llevado a celdas policiales, el ex cuñado confirmó que tuvo conversaciones con Murillo y que éste le dio órdenes de retirar el dinero de las cajas de seguridad. Dos funcionarios policiales también fueron aprehendidos. Iván Víctor Gómez Apaza, oficial de seguridad del Ministerio de Gobierno, y Daniel Bellot, ayudante de órdenes de Arturo Murillo. Según la investigación, este último había realizado 2 depósitos de 50.000 bolivianos cada uno. El mismo día, el 29 de octubre del 2020, el señor Arturo Murillo transfirió la suma de 1.700.000 bolivianos de sus cuentas de Bolivia a sus cuentas de Estados Unidos. Básicamente estaba copiando todo el dinero que tenía en Bolivia, parte del dinero que tenía en Bolivia, para poder retirarlo a sus cuentas en Estados Unidos. Por último, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo señaló que la mano derecha de Yanine Áñez hizo depositar 1.700.000 bolivianos de sus cuentas de Bolivia a Estados Unidos. En este caso, el gobierno denunció que hubo 2.3 millones de dólares de daño económico al Estado. ¿Quién es Daniel Alice Paredes? Es el excuñado del exministro de Gobierno Arturo Murillo. Se divorció de la hermana de Murillo en septiembre del 2020. Según el gobierno, el 19 de noviembre del 2020, 14 de enero del 2021, 30 de marzo del 2021 y el 15 de abril, Alice Paredes habría retirado dinero de las cajas de seguridad de Arturo Murillo. Todavía no se conocen los montos. Daniel Alice Paredes es piloto comercial y tenía facilidad de ingresar y salir de
del país, Argentina y Brasil, eran sus destinos más frecuentes. La policía cree que sacó dinero ilegalmente del territorio nacional. Este miércoles, Daniel Aliz Paredes fue aprehendido en Cochabamba y trasladado a La Paz. Según la policía, podría ser imputado por legitimación de ganancias ilícitas, entre otros delitos de corrupción. Y nos vamos rápidamente hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con Edwin Chura, porque los detenidos están en celdas policiales. Adelante con el informe. Así es, hace instantes ellos terminaron de prestar su declaración informativa aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y luego fueron conducidos a las celdas policiales. Estas dos personas, Daniel Aliz y Daniel Bellot, fueron conducidas por efectivos de la policía precisamente a celdas policiales donde pasarán la noche hasta que se realice la imputación formal. Tenemos información que los presuntos delitos por los cuales se los imputaría serían legitimación de ganancias ilícitas. Ambas personas, de acuerdo a un informe de inteligencia, el familiar político del exministro retiró dineros y objetos de valor de la caja de seguridad del exministro en el departamento de Cochabamba, y el capitán de la policía, Daniel Bellot, estaría también implicado en depósitos bancarios que ascenderían a 100.000 bolivianos a la cuenta también personal del exministro Arturo Murillo. Estas dos personas se encuentran ya en celdas policiales a la espera de que se realice la imputación formal por parte del Ministerio Público. Unas personas declararon que están prestos a prestar también la declaración correspondiente en esta investigación que realiza el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y también Estados Unidos en este caso. Ambas personas pasarán la noche, nuevamente repetimos, en celdas policiales luego de que se les impute formalmente por el Ministerio Público los delitos por los cuales serán también sometidos a una audiencia de medidas cautelares. La información que tenemos a esta hora de la noche desde la FELCC de La Paz, compañeros. Pero esto no es todo. Exautoridades nacionales y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirieron a las detenciones en sus redes sociales. Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, decía lo siguiente: cae en Estados Unidos hombre de confianza de Arturo Murillo por coimas y corrupción en el gobierno transitorio. En su momento fuimos claros, el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha, aseguró el gobernador. Seguimos revisando lo que decía Luis, en este caso Fernando López. Julio, desde mi forzado e injusto exilio, veo en la investigación del FBI una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país apegado a la constitución política del Estado. Y por último, revisemos lo que dice Tuto Quiroga también en sus redes sociales mediante Twitter. Todos los integrantes de esta pandilla deberán cumplir las condenas que les aplique la justicia en Estados Unidos y después ser investigados a Bolivia a purgar sus delitos. Han manchado la imagen nacional y robado nuestro futuro. Saludamos las tareas de investigación en los Estados Unidos. Las 5 personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Esto dice el comunicado del Departamento de Justicia desde Washington. Los sobornos fueron pagados para que la empresa de Brian Bergman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente un contrato por aproximadamente $5.6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales. Para consumar el soborno, Brian Bergman, Luis Bergman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios de gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $582,000 en efectivo para Murillo y Sergio Méndez, quien fuera jefe de gabinete del exministro de la anterior administración. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirma que desde que era diputado denunció una serie de irregularidades del ex titular de gobierno Arturo Murillo. Exige que todos los involucrados sean procesados en la justicia boliviana. Los exministros de Defensa y Gobierno son investigados por la compra irregular de material antidisturbios. El señor Arturo Murillo, con seguridad, en estos momentos debe estar temblando.
porque cuando yo estaba en funciones de diputado, con documento en mano mostré al pueblo boliviano y les dije, dejen de robar en su momento. No hicieron caso y ahora están en líos, no solamente con el FBI, sino también con la justicia aquí en Bolivia. Todos esos recursos económicos tienen que regresar a las arcas del Estado, porque esa plata es necesario para invertir en salud, en educación y en transporte. Y surgen más reacciones a propósito de la detención en los Estados Unidos del exministro de Gobierno Arturo Murillo. En Bolivia no tenemos la justicia que tiene Estados Unidos. Es muy complejo lo que ha pasado con Arturo Murillo, que por supuesto está involucrado en un caso altísimo de corrupción, él y varios de sus colaboradores. Entonces, cualquier persona que haya cometido un acto de corrupción debe ser juzgada, debe ser procesada con todo el peso de la ley. Los parlamentarios también coinciden en que se debe analizar la petición de extradición de Arturo Murillo para continuar la investigación. Entonces también creemos que ya la justicia o la investigación está profundizando en esta temática y nosotros queremos que llegue hasta el final para dar con las personas de quienes, en qué grado han participado para robar los recursos del Estado boliviano. El alcalde de Cochabamba y el gobernador no quisieron brindar mayores declaraciones sobre el tema, argumentando que no estaban interiorizados del caso. La verdad es que yo no conozco todavía este tema, sería muy lamentable para el prestigio del país. No conozco todavía, tengo que hacer el seguimiento. Seguramente la justicia está trabajando conforme a sus procedimientos.